Las 7 armas más letales de la historia. Las primeras armas de fuego construidas con un propósito específico que se conocen datan de la Edad del Bronce. Las mazas, que eran poco más que piedras montadas sobre palos, tenían un valor cuestionable como herramientas de caza, pero eran muy adecuadas para aplastar los huesos y cráneos de otros humanos. Más tarde, en la Edad del Bronce, apareció la espada. Desde entonces, las armas se han perfeccionado para maximizar el potencial letal del portador y minimizar la capacidad del oponente para tomar represalias. Tal vez la apoteosis de esta tendencia sea el dron armado, un vehículo aéreo no tripulado que puede permanecer a gran altitud durante horas antes de disparar un misil a su objetivo. En tales casos, el operador del dron puede estar al otro lado del mundo y el acto de matar parece tan impersonal e irreal como un videojuego. Ese paralelismo se rompe cuando se examinan las tasas de trastorno de estrés postraumático entre los operadores de drones militares, que son comparables a las tropas terrestres. Desde las rocas hasta los cohetes, las armas de guerra han cambiado con el tiempo, pero unas pocas se destacan como revolucionarias por su poder letal. Ametralladora Maxim. El siglo XIX fue testigo de una revolución en la tecnología de las armas de fuego. Las máquinas herramienta permitieron una mayor precisión en la fabricación de armas. Los disparos fallidos se hicieron menos comunes con la introducción de la cápsula fulminante y la munición de cartucho. La pólvora sin humo se quemaba de forma más limpia y uniforme que la pólvora negra, y los armeros se dieron cuenta rápidamente del potencial de utilizar el retroceso de un arma para aumentar su cadencia de fuego. Hiram Maxim fue el primer inventor en incorporar todas esas innovaciones en una sola arma. La ametralladora Maxim, desarrollada alrededor de 1884, era una ametralladora accionada por retroceso, alimentada por cinta y refrigerada por agua que disparaba más de 500 balas por minuto, a un alcance efectivo de más de 2000 yardas, equivalente a 1830 metros. Maxim fue un defensor abierto y eficaz de su arma, y los ejércitos de toda Europa adoptaron alguna versión de la Maxim en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Las versiones de la ametralladora de Maxim eran omnipresentes en el frente occidental, cuando se comparaban con tácticas de infantería obsoletas. Su poder letal era asombroso. En tan solo un día de la primera batalla del Somme, más de 20.000 soldados británicos murieron en cargas sangrientas e ineficaces contra defensores alemanes atrincherados, armados con MG-08, la variante alemana de la Maxim. Arma nuclear. Las armas nucleares son el elefante en la habitación cuando se habla de las armas más letales de la historia. La proliferación de armas nucleares ha proporcionado a la humanidad la capacidad de infligirse a sí misma en el tipo de evento de nivel de extinción, que antes solo se podía lograr desviándose de la trayectoria de un asteroide. La bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, Japón, mató a 70.000 personas inicialmente, y decenas de miles más sucumbieron a la enfermedad por radiación en los meses y años posteriores. El rendimiento explosivo de Little Boy, la bomba lanzada sobre Hiroshima, fue equivalente a unos 15 kilotones de TNT. El ICBM ruso RS-28 Sarmat, llamado Satan II por la OTAN, fue diseñado para lanzar una carga 2000 veces más poderosa que Little Boy. Los ingenieros rusos afirmaron que un solo misil, Satan II, podría arrasar un área del tamaño de Texas o Francia. Aunque los tratados de limitación de armas redujeron drásticamente el tamaño de los arsenales nucleares, todavía hay aproximadamente 15.000 armas nucleares en la Tierra.
Más del 90% de esas armas pertenecen a Estados Unidos y Rusia. Caballería de choque. Pocos avances militares alteraron fundamentalmente la sociedad europea, tanto como el surgimiento de la caballería de choque. El ascenso del caballero montado fue el resultado de una acumulación de innovaciones tecnológicas a lo largo de cientos de años. La silla de montar de guerra se había introducido en el siglo VI, y el estribo de hierro, a menudo erróneamente acreditado como el único invento que permitió la guerra pesada montada, era común en el siglo VII. El bocado, necesario para controlar un caballo de guerra, probablemente data de aproximadamente la misma época. Las cerraduras de hierro datan de finales del siglo IX, y las espuelas habían comenzado a aparecer en el siglo XI. En el siglo XII, estos factores se habían combinado con aumentos en el tamaño y el poder de los caballos de guerra, y mejoras constantes en la armadura personal para colocar al caballero montado en la cúspide del campo de batalla europeo. El feudalismo evolucionó simbióticamente con el caballero montado, y los sistemas socioeconómicos y militares se habilitaron mutuamente. Durante siglos, el caballero con armadura no tuvo rival. Sin embargo, la adopción de la pica por parte de los soldados de infantería suizos y la introducción del arco largo galés cambiaron el paradigma. La infantería, procedente de las clases sociales más bajas, había eclipsado para siempre a la caballería acorazada de alta cuna. Los primeros en utilizar eficazmente esta arma fueron los griegos bizantinos, que crearon una composición conocida en la historia como fuego griego. La composición del fuego griego era un secreto tan celosamente guardado que su fórmula exacta sigue siendo desconocida, pero su eficacia en combate probablemente prolongó la vida del Imperio bizantino. Una versión moderna del fuego griego, el napalm, se utilizó por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. Las bombas incendiarias que contenían napalm se encontraban entre las municiones utilizadas en el bombardeo aliado de Dresde, del 13 al 15 de febrero de 1945, y el bombardeo incendiario de Tokio, del 9 al 10 de marzo de 1945. El primero mató al menos a 25.000 personas y destruyó uno de los grandes centros culturales de Europa, mientras que el segundo mató a al menos 100.000 civiles, una cifra que superó la cifra inicial de muertos de Hiroshima, y arrasó la mitad de la capital japonesa. Los críticos consideraron que estos ataques eran crímenes de guerra, pero los planificadores aliados los defendieron como esenciales para el esfuerzo bélico en general. El rifle. Hasta el siglo XIX, las armas de infantería que se disparaban desde el hombro eran típicamente mosquetes de ánima lisa cargados por la boca. Estos mosquetes podían propulsar balas de 19 milímetros, que destrozaban los huesos hasta 200 yardas, pero lo hacían con poca precisión para poder ser embutida rápidamente desde la boca del cañón hasta la recámara. La munición del mosquete tenía que encajar holgadamente en el cañón. Cuando se disparaba, la bala del mosquete se tambaleaba, lo que contribuía a un vuelo errático, después de que salía de la boca del cañón. Los primeros intentos de estriado, que consistía en cortar ranuras espirales poco profundas en el cañón de un arma de fuego, no tuvieron éxito porque la munición de esferas de plomo tenía que ser embutida a la fuerza en el ánima estriada. Los rifles eran significativamente más precisos que las armas de ánima lisa, porque las ranuras espirales impartían giro al proyectil. Este problema fue resuelto inicialmente por el oficial del ejército francés Claude Etienne Minié. Minié diseñó una bala cónica, posteriormente conocida como bala Minié, en una base que se expandía dentro del estriado del mosquete cuando se disparaba el arma.
Esta innovación mejoró drásticamente el alcance y la precisión de los mosquetes, sin reducir el tiempo de carga. Las asombrosas pérdidas asociadas con las batallas de la Guerra Civil estadounidense se debieron, en parte, a que los comandantes no reconocieron la mayor letalidad de las armas que portaban sus hombres. Las innovaciones de diseño, como las armas de retrocarga, la pólvora sin humo y la munición de cartucho, hicieron que los rifles fueran aún más letales. La adopción de cañones estriados en las piezas de artillería de campaña aumentó enormemente el alcance, la precisión y la letalidad de las armas grandes. El desarrollo del rifle de asalto durante la Segunda Guerra Mundial transformó el combate de infantería, ya que el volumen de fuego y la maniobra rápida de las unidades pequeñas eclipsaron la puntería de precisión como medida de efectividad. Una evolución que irónicamente minimizó los problemas de precisión que se suponía que solucionaba el estriado. El rifle de asalto AK-47 es quizás la pieza definitoria del hardware militar del siglo XX. Innumerables movimientos guerrilleros, militantes y revolucionarios adoptaron el arma, y se estimó que a principios del siglo XXI había hasta 100 millones de AK-47 en circulación. El submarino. Los primeros submarinos eran mucho más letales para sus propias tripulaciones que para sus objetivos previstos. El submarino confederado H.L. Hunley se hundió repetidamente antes de que su torpedero de mástil consiguiera torpedear al balandro de la Unión Housatonic. Sin embargo, incluso este éxito debe ser calificado, ya que el ataque resultó en el hundimiento del Hunley de nuevo, con la pérdida de todos los tripulantes. A finales del siglo XIX, los avances en motores de gasolina y motores eléctricos habían abordado el problema de propulsar el barco por encima y por debajo del agua. Las mejoras de diseño habían reforzado en gran medida la navegabilidad de la embarcación. Para la Primera Guerra Mundial, todas las principales potencias navales empleaban submarinos en sus flotas, pero los submarinos alemanes, sin duda, tendrían una influencia descomunal en el resultado de la guerra. Los submarinos hundieron más de 10 millones de toneladas de barcos aliados, y la práctica alemana de la guerra submarina, sin restricciones, en particular el hundimiento del transatlántico británico Lusitania, contribuyó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Los submarinos asumieron un papel muy similar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando casi cortaron la vital conexión de Gran Bretaña con Estados Unidos. Si bien algunos submarinos modernos están construidos para funcionar como antibuque, el poder destructivo de los submarinos de ataque palidece cuando se compara con los submarinos con misiles balísticos. El submarino con misiles balísticos de la clase Ohio de Estados Unidos estaba equipado para llevar hasta 24 misiles Trident, aunque este número se redujo por tratado. Cada misil MIRV estaba equipado para lanzar hasta 10 ojivas nucleares, y cada una de esas ojivas individuales estaba diseñada para generar una explosión de 475 kilotones. Estos barcos eran esencialmente la Segunda Guerra Mundial en una lata, capaces de lanzar el equivalente a casi 8.000 explosiones como las de Hiroshima desde casi 2.250 kilómetros de distancia. Armas biológicas. En la historia de los conflictos armados, las enfermedades han acabado con más vidas que los combates. Sin embargo, introducir intencionalmente agentes infecciosos en el campo de batalla es, en el mejor de los casos, una estrategia dudosa, ya que las armas biológicas tienden a ser incluso más caprichosas que las armas químicas. Los virus y las bacterias no discriminan en función del uniforme, las insignias o la lealtad. A partir de 1346, los defensores genoveses de Kaffa, hoy Feodosia, Ucrania, resistieron un asedio mongol que duró más de un año.
Cuando la enfermedad empezó a devastar a las fuerzas sitiadoras, los mongoles respondieron catapultando cadáveres apestados por encima de las murallas de la ciudad. Huyendo de la epidemia que pronto se arraigó en la ciudad, los genoveses llevaron inadvertidamente la peste a Europa, entre 1347 y 1351. La peste negra se cobró 25 millones de vidas. Las armas biológicas fueron prohibidas en virtud del Protocolo de Ginebra, de 1925. Pero Japón utilizó armas biológicas en China y llevó a cabo un extenso programa de experimentación que mató a más de 3.000 sujetos humanos de prueba. La Convención sobre Armas Biológicas tenía como objeto limitar el desarrollo y el almacenamiento de agentes biológicos, pero se reveló que la Unión Soviética había participado en un programa clandestino masivo de armas biológicas, desde el día en que firmó el tratado en 1972. Sin un sistema invasivo de inspección y cumplimiento, la Convención sobre Armas Biológicas actuó más como una declaración de normas globales respecto de las armas de guerra que como una prohibición real de los agentes biológicos.